Buenos días, estamos comenzando la reunión anual de la Asociación Interciencia, este año en una modalidad mitad virtual, mitad presencial, y sin más preámbulos, le cedo la palabra al señor presidente de la Asociación Interciencia, don Augusto Sánchez Valle. Augusto. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar haciéndoles conocer lo que es Interciencia. Es una asociación y federación de asociaciones para el avance de la ciencia en América, caracterizada como una asociación civil sin fines de lucro bajo las leyes de Venezuela. Se originó en Recife, Brasil, un 10 de julio de 1974, por un grupo de científicos que representaban a 17 asociaciones para el avance de la ciencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. La Asociación Interciencia tiene como finalidad la unión de las comunidades científicas de América a fin de que éstas puedan servir mejor al desarrollo de las naciones y al bienestar de sus pueblos. Está organizada bajo los estatutos aprobados en New York, Estados Unidos, el 31 de enero de 1975 y enmendados el 14 de octubre de 1979 en San José, Costa Rica. El 4 de diciembre de 1992 en Miami, Estados Unidos, y así hasta el año 2001 que se retorna nuevamente hacia Salvador Bahía. Quiero agradecer a esta oportunidad que nos da la Interciencia de llevar a cabo la 42ª reunión luego de 2 años que no lo hacíamos en forma presencial ni semipresencial, sino todo bajo la forma virtual. Especialmente el agradecimiento al doctor Luis Escaso, director ejecutivo de la OEI, y también al doctor Rodolfo Barreri, que pertenece al Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que hoy día nos brindará una conferencia magistral. Quiero agradecer personalmente al doctor Miguel Blesa, de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, quien trabajó arduamente para llevar a cabo esta reunión y muy bien acompañado por la doctora Alicia Sarce, que es la secretaria de la Asociación Argentina, y ellos nos permitieron y nos permiten estar hoy aquí en esta reunión semipresencial. Le transmito también un saludo a la doctora Susana Hernández, que es la presidenta de la Asociación Argentina. La bienvenida a quienes pertenecen a la Asociación Interciencia y están aquí presentes, y a aquellos que están siguiéndonos por la vía del Internet, por Zoom. Agradecerles también su presencia y decirles que estamos muy contentos de poder reiniciar las actividades de Interciencia con carácter semipresencial por ahora, y estimamos que en el futuro ya podremos continuar si la pandemia lo permite, podremos continuar con las reuniones presenciales. Muchas gracias, les agradezco profundamente a quienes están asistiendo y a quienes nos están colaborando tan eficientemente. Gracias, Miguel, por todo el trabajo que has realizado. Le cedemos entonces ahora la palabra a nuestra anfitriona, la doctora Alicia Sarce, secretaria de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Bien, yo en nombre de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias les doy la más cálida bienvenida
a todos los representantes de las distintas asociaciones de los distintos países, a los que están aquí presentes y a los que también están presentes a través de estos medios virtuales. En Argentina se han realizado varias de estas reuniones de la Asociación Interciencia. La última fue en el año 2017, hace casi exactamente 5 años, porque fue también en el mes de marzo, pero como dije, del año 2017. Esa reunión fue de 3 días. Esta reunión va a ser de 1 día, pero va a ser realmente una reunión muy rica. Vamos a tener las presentaciones acá de la charla inaugural. Vamos a tener también presentaciones de los que han ganado un premio, jóvenes que van a hablar sobre temas muy específicos. Y bueno, me resta desearles a todos aquellos que están acá en Buenos Aires que tengan una muy linda permanencia acá en la ciudad. Y quiero también agradecer, como ha agradecido también Justo, a las personas de los representantes del Organismo de Estados Iberoamericanos que nos han brindado este lugar, al director regional Luis Escaso, acá al director del observatorio Rodolfo Barrere, a también una trabajadora, parece permanente, Mariana Entrena, y acá al señor Hernán, que es el que ha posibilitado todas estas presentaciones virtuales. Así que, bueno, espero y deseo que tengan una muy linda jornada acá en nuestro país. Muy bien, me toca entonces ahora introducir al orador de esta conferencia plenaria. Es tradición de las reuniones de Interciencia comenzar con una conferencia sobre un tema de interés para toda la comunidad de la región. Precisamente como recordaba Alicia, en 2017, la conferencia plenaria estuvo a cargo de Mario Albornoz y versó sobre el estado de la ciencia en la región. Mario Albornoz fue el anterior director del Observatorio de Ciencia y Tecnología del OEI y se ha retirado hace muy poco tiempo, y su sucesor es el prestigioso doctor Rodolfo Barrere, que es nuestro orador de hoy. Rodolfo es un viejo amigo de nuestras instituciones, ha sido siempre extremadamente colaborador con nosotros y está llevando adelante la altísima vara que dejó establecida Mario Albornoz para la tarea del observatorio. Seguramente muchos de ustedes conocen a la RICIT, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Eso es precisamente, a mi modo de ver, tal vez me equivoque, un gran logro de los cuales anteriormente Mario Albornoz y ahora Rodolfo Barrere son responsables en muy buena medida. Entonces, ¿qué más oportuno que tener una conversación con Rodolfo sobre qué pasó con la ciencia y la tecnología en la región, después de estos 2 o 3 terribles años de pandemia en la cual estuvimos todos encarcelados en nuestros domicilios? Entonces, es un placer para mí presentar a Rodolfo y cederle la palabra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a Interciencia por la invitación. Es un gusto estar acá hoy. Y bueno, tratar de dar respuesta a esa pregunta. Voy a tratar de compartir la presentación, permiso. Me tienen que habilitar para presentar. Pero bueno, sí, va a ser complicado ahora con los números que vamos a mostrar un poco, dar cuenta de qué pasó después de la pandemia. Todavía no tenemos claro ese panorama. Sí podemos mostrar con mucho detalle cómo llega América Latina al 2020, cuando comienza este problema, y cómo ha reaccionado durante esos 2 años de pandemia,
bueno, y tratar de, a partir de eso, pensar qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Bueno, enseguida, mientras tanto les voy contando un poco dónde se inserta esto. El Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad es una iniciativa que comenzó en el año 2008 con el objetivo de tratar de dar cuenta de esta relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en Iberoamérica, analizando las capacidades que existen en nuestros países, tratando de entender las problemáticas particulares de Iberoamérica y cómo se inserta en eso la ciencia y la tecnología, y con una mirada muy centrada en la producción de información y el análisis de esos datos, en particular en torno a la RICIT, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que precede al observatorio. De hecho, fue fundada, como decía Miguel, por Mario Albornoz en 1995, y desde entonces ha sido un motor para la producción de datos comparativos de ciencia y tecnología entre los países de la región. El observatorio, aprovechando esa experiencia, creó hace algunos años menos una red de características similares, que es la red índices. Es el resultado principal de la búsqueda. Está buscando la red índices, que es muy interesante. Que tiene la misma estrategia, pero en torno a la educación superior, que como vamos a ver luego, tiene un peso muy importante en la ciencia y la tecnología iberoamericana. El observatorio también tiene otros componentes relacionados con el análisis de información textual, y también con... Aquí. Y también estamos trabajando mucho en los indicadores de vinculación de la universidad con el entorno. Ese es un tema que también resulta crítico en América Latina, donde gran parte de la investigación se hace en universidades, y entonces ver cómo estas se vinculan y transfieren su conocimiento a la sociedad es un punto interesante. En particular, lo que vamos a ver hoy son datos obtenidos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, como les decía, nació en 1995, con este objetivo de generar de manera regular un conjunto de indicadores que permita analizar la evolución de las variables principales de la ciencia y la tecnología, promoviendo instrumentos de medición, pero siempre en un entorno, en un marco de cooperación internacional. La RICIT se organiza en torno a dos, junto con la coordinación, a otros dos grupos. Uno es el Consejo Asesor, donde hay expertos reconocidos en estos temas, que se renueva periódicamente y que acompañan las discusiones de la red. Y la otra pata de la RICIT es lo que llamamos el Comité Técnico, que está compuesto por los técnicos que producen información estadística en los países iberoamericanos, en los organismos oficiales. Es decir, la red anualmente les consulta a las oficinas estadísticas de ciencia de los distintos países los datos con que cuentan. Esos datos los recopilamos, los analizamos en términos de maximizar su comparabilidad, y luego en discusiones con estos equipos los publicamos en una base de datos que está en la página de la RICIT y en un informe anual que se llama El Estado de la Ciencia. Es un libro donde publicamos una selección de estos indicadores junto con algunos estudios en torno a esto. Además, ese comité técnico se reúne anualmente para discutir problemas de comparabilidad y analizar cómo mejorar la producción de datos compartiendo experiencias. En ese sentido, los datos que vamos a ver ahora provienen de la agregación de la información que nos envían los organismos oficiales que producen estadística en la región, sobre los cuales nosotros calculamos algunos totales regionales, bueno, tratamos de armonizarlos lo más posible para garantizar la comparabilidad, y calculamos algunos indicadores de publicaciones científicas y patentes que vamos a ver a continuación. Bueno, la pregunta que se trasladó Miguel al invitarnos a esta charla era: ¿cuál es el estado de la ciencia y la tecnología en América Latina en la pospandemia? Eso es algo que todavía no sabemos, porque existe un rezago estadístico
en la producción de estos datos, que tiene que ver con que los países, en este momento, por ejemplo, estamos en 2022, están levantando 2021, que recién se va a publicar a fines de 2022, y nosotros tendremos los datos comparativos regionalmente en 2023. Esos 2 años de rezago hacen que en este momento la información que tenemos llegue hasta 2019. Eso nos permite de todas maneras saber cómo estaba la ciencia al momento de enfrentarse a la pandemia. ¿Lo pongo en presentación de vuelta o sigo así? Lo primero que necesitamos ver es cuál era el contexto en el que se encontraban los países de América Latina. Esto es la evolución porcentual del Producto Bruto Interno de algunos bloques geográficos que hemos seleccionado, y que, es decir, esto no muestra el volumen, muestra cuánto crecieron cada uno, ¿sí? Porque si no el volumen nos pondría algunos países muy lejos y prácticamente América Latina no la veríamos pegada al eje horizontal. En esa evolución, América Latina, que en épocas anteriores a esta serie que vemos acá, entre 2009 y 2019, había crecido muy rápido, se ha convertido en el bloque geográfico con un menor crecimiento en esos 10 años, con un 44% entre las puntas. Donde los que más han crecido son especialmente el bloque de Asia, que mantiene no solo un crecimiento muy acelerado, sino que además tiene un volumen muy, muy grande. Si vemos el Producto Bruto de América Latina en particular, vemos que su crecimiento ha sido moderado, esto está expresado en paridad de poder de compra, y que sobre todo ha tenido un cambio de tendencia en el año 2015, donde se ha estancado para luego recuperar un sendero de crecimiento, aunque menos acelerado, a partir de 2017, ¿no? como bloque de América Latina. Ahora, ¿qué pasó con la inversión en I+D? Este es un gráfico equivalente al primero que vimos, al de la evolución económica, pero para la inversión en I+D de los países de distintos bloques geográficos. Nuevamente, el que más creció es Asia, y América Latina aparece de vuelta en la parte inferior con un crecimiento menor al de otras regiones, un 16% en estos 10 años, pero además con un acusado descenso, sobre todo en el año 2015. Vamos a ver ahora la misma serie expresada en paridad de poder de compra, vemos ese efecto que decíamos. En principio venía subiendo hasta 2015, ahí empieza a bajar, teniendo su piso en 2017, para luego crecer un poquito y estabilizarse. Esto es importante porque en esa caída del 2015 al 2017 fue la primera vez que incluso en términos absolutos la inversión en I+D de la región decae desde el año 2000. ¿Cómo se ven los distintos países en esto? Bueno, primero Brasil, que es el que tiene un mayor volumen en la región, luego lo vamos a ver, pero la inversión en I+D de Brasil explica la mayor parte de la inversión regional en ciencia y tecnología. Vemos que había crecido hasta el 2015, ahí tiene una caída fuerte hasta el 2017, y luego retoma un sendero de lento crecimiento aún, pero que bueno, vean que esa serie se parece bastante a la regional. En ese sentido, luego aparecen México y Argentina, son los países que lo siguen en volumen de inversión I+D, con también un estancamiento en los últimos años, y en el caso de México una caída desde 2015, en el caso de Argentina cae un poquito en 2016, vuelve a subir en 2017 y desciende en los años posteriores. En el caso de los países que siguen en cuanto a volumen de inversión I+D, aparecen Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica y Uruguay y Costa Rica. De vuelta, Colombia con algunos altibajos más marcados que el resto, con la misma tendencia a descender hacia 2017. Chile con un crecimiento más rápido hasta 2012 y un descenso en esa tasa en los años posteriores. Pero como les decía, un factor importante en América Latina es un efecto grande de concentración en algunos países. Solo Brasil explicó en 2019 el 61% de la inversión regional en I+D.
Si a eso le sumamos a México con el 13% y Argentina con el 9%, junto con Chile y Colombia con el 3%, hacemos casi el 90% de la inversión regional, tan solo en esos cinco países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué ha pasado con la inversión en I+D en América Latina, bueno, fuertemente eso está influenciado por lo que pasa en Brasil y unos poquitos países más. Si volvemos a la comparación internacional de la región, vemos que América Latina y el Caribe explicaba en 2010 el 3,6% de la inversión mundial en I+D. Y como veíamos en los gráficos anteriores, esa tendencia a primer estancamiento y un decrecimiento posterior de la inversión hizo que en 2019 América Latina se encontrara con una participación en inversión regional aún menor que la que tenía 10 años antes, cercana al 2,6%. Prácticamente todas las regiones venían descendiendo su participación ante el crecimiento acelerado de Asia, que es algo que también veíamos en los gráficos anteriores, ¿no? Eso principalmente impulsado por China, claramente. Esto es la inversión I+D en relación al PBI, un indicador clásico para entender estas tendencias en ciencia y tecnología, y ahí vemos que, ahora vamos a ver con más detalle, que también ha sufrido una tendencia similar, ¿no? En el caso de Brasil, empezó a bajar desde el 2015 fuertemente, hasta que luego se recupera un poco, pero en la mayoría de los países vemos un descenso de la inversión I+D en relación a su economía en esta serie. Claramente relacionado con lo que vimos al principio, un PBI que se había estancado pero luego volvió a crecer, mientras que la inversión I+D no acompañó ese proceso. Esto también es un factor importante porque es un fenómeno que no se había visto en etapas anteriores, de que la ciencia o la inversión en ciencia creciera menos que la economía. En los años anteriores a esta serie que veíamos acá, la tendencia era la opuesta. En épocas de bonanza económica, la ciencia crecía más que la economía. Cuando apareció un fenómeno de restricción, la ciencia dejó de crecer e incluso decreció en la mayoría de los países latinoamericanos. Eso nos ubica en una tabla. Aquí hay un ejemplo de cuánto invierte en I+D distinto en relación a su Producto Bruto Interno distintos países del mundo. En la parte superior encontramos a Israel y a Corea del Sur, que están encima del 4% de su producto dedicado a I+D. Y luego tenemos a una selección de países europeos en torno al 3%, Estados Unidos un poquito más abajo, pero con un volumen muchísimo más grande. Y los países latinoamericanos aparecen mucho más abajo, un promedio regional de inversión I+D de 0,56, donde Brasil es el único país que ha conseguido superar la barrera del 1%, suele ponerse como una meta para contar con un desarrollo sostenible en términos de I+D. En Brasil, en este momento, había llegado al 1,2% de su producto en I+D y ahora está en el 1,16% en el último dato que teníamos. Y un poco más abajo de eso aparecen Uruguay y Argentina con valores por debajo del promedio regional, 0,75, 0, ya no llego a leer bien, pensé para Argentina, y el resto de los países de América Latina todavía con valores más bajos, incluso en algunos casos del 0,0 y algo, ¿no? Entonces tenemos una región que no solo representa un 2,5% de la inversión mundial, sino que dentro de nuestros países tienen una intensidad de inversión muy baja en relación a los países más desarrollados. Y eso tiene que ver con distintos factores, pero uno es cómo se distribuye sectorialmente la inversión en I+D. Y vemos que el principal actor en el financiamiento de la investigación en América Latina es el gobierno, que los gobiernos de la región financian el 57%, que es casi el 60%, mientras que las empresas tienen una participación en torno al 37% del promedio regional, pero muy influenciada por Brasil, que tiene algunas empresas grandes que realizan una inversión importante,
sino la mayoría de los países de la región tienen valores menores al 30% de participación de las empresas en la inversión. Si tomáramos países industrializados, la relación sería al revés. En general, como en Estados Unidos, el 60% de la inversión en I+D es de las empresas, y el gobierno tiene una participación menor. Además, en muchos casos, esa menor inversión en I+D de las empresas está concentrada nuevamente en unas pocas empresas grandes, muchas veces relacionadas con empresas públicas más que nada. De todas maneras, ese es un dato interesante para pensar el desarrollo de los países hacia el futuro, en el sentido de que cuando hablamos de que los países de la región alcancen el 1%, esa meta habitualmente puesta, no implica solamente que los gobiernos inviertan más, sino que el sector privado acompañe. Eso probablemente son las políticas de estímulo de las empresas las más difíciles de articular, o lo han sido así en los países de América Latina. Otro conjunto de datos interesantes es la cantidad de investigadores que tenemos activos en la región, que si bien a partir de 2016 empieza a crecer un poco más lentamente, no ha decrecido. Claro, estos datos de recursos humanos son siempre mucho más estables que los de inversión, pero todavía no acusamos acá un efecto muy fuerte de la restricción económica de los años previos en la cantidad de investigadores, sí seguramente en el dinero de que estos investigadores disponen para hacer su trabajo. En ese sentido, América Latina, de la misma manera que participaba en el 2,6% de la inversión mundial, tiene el 4% de los investigadores, y en este punto medio punto porcentual más de lo que tenía 10 años antes, bastante muy estabilizado. Y los países con más investigadores se replica un poco la tendencia que habíamos visto antes. Dentro de América Latina primero aparece Brasil, luego aparece Argentina. Argentina lo vamos a ver en un gráfico comparado de inversión y cantidad de investigadores. Argentina tiene una cantidad de investigadores importante en relación a su inversión o al tamaño de la economía del país. Luego aparecen México, Chile y Venezuela en la lista de cantidad de investigadores. Si hiciéramos la distribución sectorial de la investigación, esto creo que no lo puse, pero es importante, donde están los investigadores en América Latina es en las universidades. Si tomáramos esto en personas físicas, las de investigadores totales, veríamos que el 75% de los investigadores latinoamericanos trabajan en universidades. También es un dato importante para entender cómo se ejecuta la investigación en América Latina. Y en cuanto a la distribución por género, vemos también realidades bastante variadas. Hay algunos países, como en el caso de Argentina, Paraguay y algún otro que está por ahí, con prácticamente paridad de género, o incluso 1 o 2 puntos porcentuales más de mujeres en el conjunto total de los investigadores. Claro que esto es el conjunto total, después está el problema que uno lo mira su evolución en las carreras, y en los cargos más altos sigue habiendo más hombres, hay otro tipo de brechas de género. Si lo viéramos por sector, las empresas tienen brechas de género mucho más altas que la educación superior. Pero incluso viendo este dato a nivel global del total de los investigadores, hay países donde todavía hay brechas de género muy fuertes. Chile, Perú, México todavía tienen brechas muy grandes entre los hombres y las mujeres haciendo investigación. Este es el gráfico que les mencionaba hace un ratito. En esa imagen vemos en el eje vertical la cantidad de investigadores en relación a la población económicamente activa, y en el eje horizontal la inversión I+D en relación al Producto Bruto. Y el volumen de esos círculos que vemos ahí está dado por la inversión total en I+D. Entonces, arriba y a la derecha vemos a España y Portugal, que son parte de Iberoamérica, pero tienen características más parecidas a la dinámica europea en algunas cosas. Brasil, con un peso grande en cuanto a volumen, con una inversión más alta que el resto de los países latinoamericanos, pero con una intensidad de recursos humanos en relación a la población más baja que el de otros países latinoamericanos. En el caso de Argentina es el opuesto, tiene
casi 3 investigadores cada 1000 integrantes de la PEA, el dato más alto para América Latina, sin embargo una inversión I+D relativa a su economía menor. México aparece un poquito más abajo, con un volumen importante, pero con una intensidad en ambos indicadores relativamente baja. Y para ir terminando este panorama, veamos cómo se ha visto evolucionar la producción científica de los investigadores e investigadoras de América Latina, en particular, en este caso, en bases indexadas internacionales. Esta es la base de datos Scopus, y vemos que, si llego a leer bien, un 78% de crecimiento en 10 años de la producción científica total de la región. Por arriba de ese valor aparecen Chile y Colombia, que están aquí, Brasil, por supuesto, pegado al valor que veíamos ahí, junto con México, y Argentina, que ha tenido un desempeño mucho más lento que el resto de los países que vemos en este gráfico, y que, sobre todo en los últimos años, termina teniendo un crecimiento prácticamente idéntico al del crecimiento total de la base de datos. Es decir, no ha modificado su situación en relación al total de las publicaciones que se cubren en la base de datos Scopus, mientras que el resto de los países de América Latina han tenido un crecimiento mayor o menor, pero importante. Y en este caso es cómo colaboran los investigadores de la región, vistos en comparación con el año, entre el año 2010 y el 2019, que vemos la cantidad de artículos firmados en colaboración con coautores internacionales para un conjunto de países seleccionados. Vemos que en casi todos los casos, excepto en Colombia y México, donde la participación de la publicación internacional se mantuvo estable, en el resto se ha visto incrementada, una tendencia global al aumento de los vínculos entre los países, y sobre todo también el armado de redes de investigación. Y por último, aquí vemos la solicitud de patentes, que este también es un indicador muy utilizado como una aproximación al monitoreo del desarrollo tecnológico. Y aquí sí que América Latina tiene un nivel de desarrollo muy menor al del resto de los indicadores que habíamos visto. Aquí vemos las patentes solicitadas a través del convenio PCT, según el país de residencia del solicitante, y vemos que en primer lugar aparece Brasil, pero en el último año de todas maneras con apenas 700 patentes PCT solicitadas. Mucho más abajo aparece México con 258, luego Chile, Colombia y Argentina también nuevamente con apenas 53 patentes en PCT registradas. También que Argentina no es miembro activo del convenio PCT, pero de todas maneras es un volumen muy bajo en comparación con otros indicadores que habíamos visto anteriormente. Recapitulando lo que hemos visto hasta aquí. En el 2019 y el inicio de la pandemia, encuentra América Latina con una economía en leve expansión después de un estancamiento de los años previos. Sin embargo, la inversión I+D estaba en retracción. Veíamos que además de que su intensidad en relación a su economía y el volumen resultan bajos en el contexto internacional, esa participación se viene achicando en los últimos 10 años. Existe además una fuerte concentración de capacidades en pocos países. Entonces, también cuando pensamos América Latina tenemos que pensar en cómo se pueden establecer lazos de colaboración entre los países más grandes y más pequeños, sobre todo en un contexto donde todos en conjunto no alcanzan a ser el 3% de la inversión mundial y el 4% de los investigadores. La cantidad de investigadores se mantiene en expansión, aunque más lentamente, como veníamos viendo. El sector privado tiene un rol marginal en comparación con los países desarrollados, y la producción científica se incrementó en esos años, aunque con diferencias entre los países. Y por último, el patentamiento es bajo, y dando cuenta de alguna manera de indicios en relación con los esfuerzos en desarrollo tecnológico. Así es como encuentra la pandemia a la región iberoamericana. Es decir, no en su mejor momento en términos de inversión en I+D. ¿Qué pasó durante el primer año de la pandemia? ¿Sí? Cuando estuvimos todos ahí encerrados y revolucionados por esta situación inédita.
Bueno, la ciencia reaccionó muy rápidamente. Esto es la evolución del día a día de la cantidad de artículos que se registraban en la base de datos PubMed, orientada específicamente a temas de salud, desde el inicio de la pandemia, el primer paper que apareció el 17 de enero del 2020, hasta mediados de abril del año siguiente, es el primer año de agosto, se estabilizó bastante. Vemos que primero aparecían unos pocos artículos relacionados con alertas epidemiológicas, pero hacia marzo todos los países se vuelcan muy fuertemente a la investigación y tenemos un despegue rapidísimo de las publicaciones relacionadas con el COVID-19. En América Latina pasó algo parecido, arranca un poco más tarde, arranca como ya por abril del 2020, pero tiene una tasa de crecimiento un poco menor, pero parecida también a lo que pasó en el mundo. Y si bien al principio el esfuerzo era un poco desparejo, hubo países que arrancaron antes con esto, en alguna medida relacionados con los que tenían más casos en los primeros días de la pandemia, luego se estabiliza y se vuelve un panorama similar al que veíamos en cualquier otro indicador, ¿no? En los primeros lugares aparece, en América Latina aparecen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, se vuelve muy parecido al resto, lo que demuestra que en esta reacción ante la pandemia lo que estuvo en juego fueron las capacidades instaladas previamente en los países y sus capacidades científicas con volúmenes muy distintos en los países de la región. Un dato interesante es que, además de ese crecimiento fuerte en términos de publicaciones, este esfuerzo fue global. En muy pocos meses, casi todos los países del mundo tenían alguna publicación en PubMed relacionada con la investigación sobre COVID-19. Como pasa en América Latina, respondía también a los distintos tamaños de los países, y se establecieron fuertes redes de colaboración mundial. Este mapa que ven ahí está dado por la firma conjunta, cada círculo es un país, y los lazos están dados por las firmas conjuntas de artículos en la base de datos que veníamos viendo. Y vemos que es finalmente una maraña de relaciones muy, muy fuerte, pero además es interesante que lo que aparece en verde son los países iberoamericanos que conforman un núcleo bastante integrado con relaciones más fuertes entre ellos que con el resto de los países. La región de América Latina reaccionó rápidamente en términos parecidos al resto del mundo, pero además se aglutinó como bloque y colaboró fuertemente en la producción de estos artículos. Sin embargo, en cuanto a las temáticas que se abordaron, sí se ven diferencias. Esta es una red conceptual de los principales conceptos que aparecen en las publicaciones científicas a nivel mundial sobre COVID-19, y vemos que se arman distintos clústeres, algunos, ahí en verde más arriba, relacionados con formas de diagnóstico, en púrpura un poquito más abajo se ven las cuestiones relacionadas más con la parte más biológica de los contagios, los receptores y las distintas formas de transmisión. Lo mismo que más abajo, cuestiones relacionadas también con la detección de la enfermedad. Esto a nivel global. Si bajamos a lo que ocurrió específicamente en las publicaciones latinoamericanas, vemos que se han centrado más en problemas de diagnóstico y cuidado, con algunos clústeres importantes relacionados con la gestión de la crisis de la pandemia en las instituciones de salud, ¿no? Cómo abordar un tema que estaba poniendo en riesgo de colapso a los sistemas sanitarios de América Latina, y en eso se concentró buena parte de la investigación regional. Y para terminar, bueno, ¿qué vemos de aquí en más? Bueno, pocas certezas, la verdad, que ocurrirá. Como vimos hasta acá, los indicadores disponibles tienen este rezago temporal que les mencionaba antes en cuanto a su comparación internacional. No nos permite saber todavía cómo será el escenario posterior a la pandemia, pero algunas evidencias preliminares de recolecciones de datos en algunos países de América Latina que ya tienen algunos resultados, muestran que no hubo un aumento significativo de la inversión en I+D durante 2020, sino que lo que ocurrió con fuerza es una
fuerte redireccionamiento de los recursos hacia temas relacionados con la pandemia. Y que además, en cuanto a la mirada de la sociedad, durante 2020 y 2021 se hicieron algunas encuestas de percepción pública de la ciencia, se le pregunta a la gente en la calle qué percepción tiene sobre la ciencia y la tecnología, y en medio de este contexto muestra una imagen muy positiva de la ciencia, mayor a la que existía antes, y por sobre todas las cosas un mayor conocimiento de instituciones de I+D. Antes mucha gente no era capaz de identificar ninguna institución científica, ahora es mucho más común que sí puedan hacerlo. Pero sin embargo, el escenario post-pandémico está asignado por dificultades de distinta índole, pero fuertemente económicas que afectan a todos los sectores. Y habrá que ver si esta prioridad que adquirió la ciencia y la tecnología durante el 2020-2021, en medio de la crisis de la pandemia, se puede sostener en un nuevo escenario de restricciones económicas. Bueno, eso es algo que podremos ver en los próximos meses o años. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Rodolfo. Excelente presentación. Me gustaría pensar en voz alta un tema que me tiene dando vuelta desde hace mucho. Si uno mira el trazo grueso de lo que significa la inversión en ciencia y tecnología y los resultados de esa inversión en la región, me da la impresión, tal vez sea un preconcepto no basado en los hechos, que toda la región se comporta de una manera más o menos homogénea y que no se vislumbra en esa tendencia los fuertes virajes en el tipo de conducción política de cada país. Ahora sí, después cuando entramos en la sintonía fina, se advierten fuertes diferencias entre distintos países. Yo quería preguntarte si esto que me parece a mí es así o no. Sí, es cierto que, como se veía en los datos, América Latina se comporta como un bloque bastante homogéneo. Cuando, si no recuerdo mal, fue en 2015 que empezó a bajar la inversión en I+D en relación al producto en la región. En el mismo año bajó en todos los países, más o menos, pero bajó en todos los países excepto, creo que era Paraguay, Uruguay, que empezaron a bajar en años posteriores. Pero sí, claramente, y tiene que ver muchas veces con ciclos económicos, además, quizás no tanto con la conducción política de los países en particular, sino cuando la región, que comparte ciertas características macroeconómicas, se ve afectada por una crisis, enseguida afectó en todos los países al mismo tiempo a la ciencia. Parece ser una inversión muy procíclica. Cuando creció la economía, acompañó la inversión en I+D, creció incluso más que la economía. Cuando la economía tuvo restricciones, la ciencia y la tecnología se ve afectada más que otros sectores incluso. Eso me lleva a un comentario o reflexión adicional. La Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia adoptó como lema algo que tomamos prestado de Marcelino Cereijido, que es no por un país que apoye a la ciencia y la tecnología, sino por un país que se apoye en la ciencia y la tecnología, porque en definitiva los dineros públicos, que como vos bien dijiste, el grueso de la financiación oficial, tiene que darle algo de vuelta a la sociedad, porque si no, ¿por qué razón el que paga los impuestos ve su dinero usado en eso? Y me parece que eso se ata mucho con una discusión a veces ideológica. Yo conozco muchos colegas míos que creen que el destino de la ciencia y la tecnología está atado a un cierto modelo político de país. Y yo en realidad veo países con signos políticos muy distintos, que todos evolucionan de la misma forma. Y mi conclusión, que es medio obvia, es que independientemente del modelo político que se adopte, ese modelo va a necesitar apoyarse en la ciencia y la tecnología. Entonces me parece que la siguiente pelea que tenemos que dar es que
cualquier modelo de desarrollo debe apoyarse en la ciencia y la ciencia y la tecnología no es un producto exclusivo de ciertas tendencias políticas. Yo no sé, disculpen que me meta con estas peroratas, pero me parece que es importante dar este tipo de debate o de discusión. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, Ana Teresa. Me encantaría, Sin barbijo, sin barbijo. Gracias. encantada de empezar el chat y después voy a escuchar a todos los brasileños muy importante, y porque tiene los datos muy bien analizados. Y porque decía Miguel, yo creo que yo soy de SBPC, la Sociedad Brasileña para el Progreso de lo que nosotros vemos y que luchamos siempre y decimos que la ciencia es la base para todos y que no puede, no debería, como Miguel sueña, de tener respaldo, como se dice en español, por los políticos de nuestro país se pasa. Pero eso es muy claro cuando ves sus números y los datos de Brasil. Que hasta un año, hasta 2015, el Brasil tenía una cantidad considerable de investimento en tecnología que es constante. Y eso es extremadamente importante para hacer la ciencia básica y la ciencia tecnológica. Y a partir de un cierto momento, en 2016, se cambió y todavía estamos en una situación que los números que están reflexionando como entonces yo creo que si hoy veo los números de COVID, de todo eso que nosotros hicimos bien, yo puedo hablar por Brasil, era porque todavía tenía una infraestructura montada en el país. Que eso nos permitió que cuando llegó Zika en 2006, 2007, y todas las cosas de todos los entonces lo que nosotros pensamos mucho en esto es siempre de fortalecer la ciencia y la tecnología como un todo, que tiene que ser un investimiento, que no es un gasto, como decimos, no. Tenemos que siempre ampliar este diálogo y eso es importante para la ciencia, para que nosotros podamos intercambiar relacionamientos, conocimientos y estrechar más las relaciones entre los países para que podamos desarrollar juntos. Vemos que todos los países, la cantidad de países baja, no sabemos hacer, no. Eso es verdad. Tenemos que transformar eso en algo. Pero sí, infelizmente los gobiernos no hicieron mucho el desarrollo de la ciencia y tecnología a partir de un momento que se baja el investimento que ya no se conoce, que teníamos que estar con 2, 3, 4% de PIB para la ciencia. Muchas gracias por Gracias. Doctor, realmente ha sido una exposición brillante y sobre todo muy clara, ¿no? Lo único que quisiera yo agregar, tal vez el país más pequeño y menos desarrollado de América Latina, el país Bolivia, en Sudamérica, nosotros estamos tratando de incidir más en la parte del conocimiento, porque es ahí donde se está fallando mucho, y especialmente con relación a la situación de salud, porque la gente no llega a conocer qué es lo que está pasando, no sabe, digamos, las características, y obviamente, lamentablemente, como decía acá Miguel, la política no permite ese conocimiento y más bien aprovecha de la situación para obtener beneficios de carácter social. Entonces, es muy importante para nosotros que no solamente se vea
la parte de lo que es ciencia y tecnología en sus diferentes matices, sino fundamentalmente la parte relativa al conocimiento, como base para poder llevar adelante cualquier desarrollo que se pueda hacer en forma científica. Gracias nuevamente por su exposición. Quisiera pasar un chivo, un aviso de nuestro sponsor. En los temas de cooperación regional, quiero recordar que la Asociación Interciencia, junto con el OEI y con la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, tiene abierto el concurso 2022 del Premio Eduardo Charró a la Cooperación Regional en Ciencia y Tecnología. Creo que cierra el 15 de abril. El 15 de abril cierra la inscripción y esto que vimos en las transparencias de Rodolfo, de la fuerte cooperación regional, debería traducirse en postulaciones a este premio que tengan que ver con lo que pasó en este periodo COVID. Entonces, una incitación a todas y cada una de las asociaciones de los países a difundir esta convocatoria y a alentar a que se presenten en cualquiera o en todas de las categorías presentes, porque hay 3 categorías en este momento, 2 premios máximos a la trayectoria en ciencias físicas y naturales. Ese es uno, otro es en ciencias sociales y humanas, y otro es un premio joven, de manera hasta 45 años, creo que cooperación hasta 45 años. Joven en realidad es un decir, pero bueno, es bastante más joven que yo, por lo menos, que tiene 45. Pero bueno, entonces, en definitiva, Interciencia promueve la cooperación regional, hagamos cooperación, avancemos, y yo personalmente de nuevo le agradezco a Rodolfo por su brillante exposición. No sé si hay algún comentario adicional de alguien que quiera decir algo más. Sí, por favor. Bueno, felicitarnos por la... Preséntate, por favor, y en voz Sí, alta. Argentina allí a la Asociación Panameñana para el Avance de la Ciencia de Panamá. Bueno, felicitarlo porque hacía una exposición muy rica. Siento que me ha actualizado muchas cosas, ¿no? Pero hay un tema que para mí, porque tengo otro sombrero también, como presidenta del Comité Nacional de Bioética de la Investigación. Y es un tema que me parece, porque también hay indicadores de unas brechas muy grandes en América Latina, y que van bastante parejas con las brechas de la producción. Y me parece a mí que es también una oportunidad cuando se hagan estas exposiciones de ver esa parte de los avances que tienen los países en investigación y de conducta responsable, porque también tenemos que fortalecer en eso. Entonces, le quiero una felicitación, quisiera un comentario. Gracias. Voy a hacer quizás una pregunta, no sé. Juan Jaén de la Asociación Interciencia y también miembro de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia PANAC. Es evidente que la percepción social y la propia actividad científica se haya centrado en los últimos años en temas de salud y en particular que se haya orientado hacia el abordaje del COVID en cualquiera de las variantes que usted mencionó, ¿no? Quizás el diagnóstico y cómo enfrentamos en nuestros países estos temas. Pero sería interesante, aunque se infiere, no queda claro, cuál es la situación con las otras actividades en ciencia y tecnología, las otras áreas del conocimiento. Porque, bueno, algunos de los que no estamos haciendo actividad en áreas de la salud, siempre nos vemos un poco afectados, desplazados, hasta a veces nos sentimos discriminados por nuestras agencias.
porque le dan prioridad y se entiende a los temas de salud. Pero sería interesante si ustedes en el observatorio pudieran indagar más profundamente, quizás ya tienen datos sobre eso, sobre todas las otras áreas del conocimiento, de manera tal de que algunas de ellas debemos rescatarlas para poder entonces conocer sobre los aportes de la ciencia y la tecnología, la actividad científica en nuestros países, en estas áreas que pueden impactar notablemente las economías de nuestros países. Sí. Lo que hemos visto con los datos disponibles, todavía no hay información de 2020 como para un panorama más general, pero sí hay indicios bastante sólidos a través de las publicaciones. Y lo que se vio es que de todas maneras la investigación sobre COVID, por supuesto, fue brutalmente orientada hacia ahí en las biomédicas, pero en todas las disciplinas, o en casi todas las disciplinas, se orientó a ese tipo de problemas. Desde las ingenierías, con formas de hacer un respirador, hasta las ciencias sociales y las humanidades tratando de entender las consecuencias sociales de las restricciones a la movilidad, del encierro y de la pandemia en general, en la economía, en estos casos. Así que fue, creo en ese sentido, un abordaje muy interdisciplinario. Prácticamente todos los artículos que se publicaban en algún lado decían COVID. Eso fue muy, muy impactante, no importa de qué disciplina fuera. Así que fue un fenómeno interesante en ese sentido. Veremos cómo, para tener un panorama regional, cómo dan los indicadores de 2020 y 2021. Pero la verdad revolucionó a todas las áreas que han hecho soporte a esta crisis. Es interesante pensar cómo va a ser la evolución futura, ¿no? Acá en la Argentina hay una pequeña empresa textil que se asoció con la Universidad de San Martín, la Universidad de Buenos Aires y el apoyo del CONICET para desarrollar barbijos con nanopartículas de cobre y de plata. Son estos que estoy usando yo. Es un chivo también esto, pero no importa. Esa empresa creció exponencialmente. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todo eso que creció exponencialmente cuando la COVID pierda relevancia? Y probablemente con las investigaciones la misma pregunta sea válida, ¿no? Toda esta gente que se volcó a estudiar las implicancias sociales de la COVID o a la ingeniería sanitaria, se van a tener que volver a enfocar en otros problemas. Y va a ser una reubicación interesante, porque la pregunta de Juan, que yo comparto mucho, es qué pasa con la gente que estaba estudiando problemas de estructura de proteínas, por decir algo. ¿Por qué tiene que ser relacionadas con la COVID? No. Tenemos un científico muy prestigioso acá que estudia las llamadas galectinas, que tienen un papel muy importante en los problemas de enfermedades autoinmunes y en cáncer. Esa investigación parece que perdió prioridad. Y es complicado. Esperemos que una vez que pase la COVID, eso vuelva a encauzarse. Y ni qué hablar de la física del estado sólido de la materia condensada, por ejemplo, ¿no? O de temas similares. Okay. Hablo demasiado. Bueno. Está perfecto. ¿No? Estamos entonces, gracias de nuevo, Rodolfo. No, Y ahora terminamos esta conferencia plenaria, hacemos un cuarto intermedio y después comienza la reunión interna de gobernanza de la Asociación Interciencia. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.